Bueno, muy buenas noches, profe. Mi nombre es Ana María Betancourt, soy licenciada en Español y Literatura y voy a proceder a explicarle lo que aprendí en su área. Bueno, primero que todo hay que explicar que la didáctica de las TICs como tal, si lo vamos a ver como una asignatura, ¿de qué se trata esta área? Es de estudiar todo lo que se encarga de estudiar toda la parte de las tecnologías de la información. Entonces allí tenemos cómo incorporamos todas esas tecnologías de la información a la labor docente. No solamente a la labor docente, sino a toda la práctica educativa. ¿Centrada en qué? Centrada en todo lo que es el conocimiento, las cibercomunidades, entre otras cosas. Bueno, a partir de allí empezamos entonces a avanzar en lo que es las didácticas de las TICs. Vemos entonces una serie de estilos de aprendizaje, porque resulta que los estilos de aprendizaje son las diferentes maneras en que un individuo, en este caso el estudiante, aprende y cómo se emplea todo eso, o sea, cómo se involucra todos esos diferentes estilos que él tiene para aprender en la forma en cómo uno va a proceder a enseñarle, ¿no? Cómo entonces teniendo este X estudiante que aprende de la siguiente forma y este Y estudiante que aprende de otra forma, entonces cómo vamos allí a manejar nuestra pedagogía y nuestra didáctica para decir, bueno, con este estudiante vamos a utilizar de esta forma porque él aprende de esta forma, con este no porque este aprende de la siguiente forma. Entonces, ¿para qué me sirven a mí los estilos de aprendizaje? Son como tal un referente, ¿no? Un referente educativo del cual nosotros partimos para ya ir ya como tal a dar la clase, ¿no? En su área vimos varios referentes del estilo de aprendizaje. Inclusive hicimos unos mapas mentales, yo los tenía ahorita por allí que estaba haciendo la infografía. Bueno, lo siguiente que vimos fue lo de la neurociencia y el aprendizaje. Y este es un tema que me pareció bastante interesante porque es como el funcionamiento del sistema, no solamente del cerebro, sino de las emociones, cómo hace que afecte nuestro comportamiento, ¿no? Como todas esas reacciones nerviosas, como todo esto que tenemos en especial pues en el cerebro, como dice la palabra, hace que influya en todo ese proceso de aprendizaje, ¿no? Cómo favorece ya sea de manera eficaz, de manera óptima el aprendizaje que el estudiante tenga y cómo esos procesos funcionan. Entonces es una parte muy importante desde el empalme de estas dos disciplinas, ¿no? La neurociencia y la educación. Allí pues después de esto puedo decir que lo que pasa es que, profe, estoy mirando la infografía que realice porque allí me sirve como para basarme de los puntos. Bueno, los siguientes son los entornos virtuales de aprendizaje y entonces allí fue bastante interesante porque sin saber nosotros hemos utilizado muchos de esos entornos virtuales de aprendizaje, no solamente para los estudiantes, sino nosotros para planear nuestras clases. Por ejemplo, bueno, para empezar, un entorno virtual de aprendizaje es como todo ese lugar en el cual intercambiamos conocimientos, todas esas plataformas que me sirven a mí para enfocar mis clases o para plantear una clase a través de... Por ejemplo, bueno, más adelante lo diré en la siguiente pregunta, y es cómo nos sirven a nosotros estas plataformas para nosotros poder realizar las clases. Son varias, ¿no? Tenemos allí la de Blackboard, inclusive yo creo que allí está Canva, porque también Canva o Padlet, que es una aplicación que utilizamos mucho, las aplicaciones de Google que también son muy buenas, que sirven para crear notas y entonces todos los estudiantes van escribiendo y van creando como su muro, es algo parecido a lo que hicimos con usted, pero pues con una plataforma diferente. Tenemos allí Edu 2.0 también y allí hay varias como Moodle que también está y en sí son todas esas plataformas que nos permiten interactuar con diferentes usuarios. Por ejemplo, cuando hubo, profe, la virtualidad en pandemia, esto fue, mejor dicho, o sea, esto fue lo que mandó la parada y todas las clases casi que eran desde allí, o sea, cada clase tenía que tener su interacción por medio de una plataforma. Entonces eso nos permitía a nosotros como profes como darnos cuenta, ay, el estudiante está respondiendo, porque a veces inclusive habían estudiantes que ni siquiera prendían la cámara, ni siquiera nada, no contestaban, pero entonces nosotros, ay, vamos a hacer tal juego por la plataforma, entonces el muchacho ya empezaba como a contestar y empezaba, entonces,
ay, tal persona, y hasta se ponían un alias como para hacer esos juegos en plataformas que eran como retos y entonces ellos te empezaban como a interactuar. Entonces eso fue muy chévere esa parte y saber utilizar estos entornos virtuales de aprendizaje me dan a mí como esa capacidad. E inclusive allí viene el siguiente tema, que son los estereotipos docentes. Que eso también lo vimos, y era el docente que entonces tenía muchísima manejo de la tecnología y que lo usaba en sus clases, en su mayoría de sus clases, o estaba entonces el siguiente que era el docente que manejaba la tecnología pero como tal no le daba el uso que se requería, y ya el último que ya sí era nulo y no sabía como nada, nada acerca del tema. Bueno, siguiendo con eso, entonces ya pues para terminar, que me pasé un poquito, ¿por qué son fundamentales las TICs en la educación? Bueno, allí hay varios beneficios y varias ventajas, lo digo rápidamente. Una de ellas es que nos permite una actualización profesional, es decir, los docentes podemos estar en constante actualización, haciendo diplomados, haciendo maestrías como la que estamos haciendo, haciendo clases innovadoras, haciendo metodologías interactivas, porque entonces está como que yo estoy acá, pero tú haces allá desde la casa otra cosa y bueno, interactuamos constantemente. Y en sí, haciendo como esas clases más dinámicas y más innovadoras. Eso fue como lo que yo aprendí principalmente en sus clases, profe, y espero que haya sido todo de su total agrado. Estaba un poquito nerviosa, pero bueno, traté de resumirlo todo como en lo que yo había aprendido. Y muchísimas gracias, profe. Hasta luego.